gráfico nosotros intentamos buscar patrones o indicaciones de relaciones entre la distribución de las microempresas y la participación de la microempresa en el empleo y el PIB per cápita de las regiones. Y efectivamente parece haber una relación interesante entre estas dos variables, como a confirmar un tema que tenemos evidentemente que estudiar con mayor profundidad para ver cuáles otras variables intervienen y cuál es el nivel de causalidad entre las variables que aquí se describen, digamos, pero parece indicar una cierta relación entre estas dos dimensiones, como indicar que efectivamente la participación de las microempresas en el empleo de las regiones con menor PIB per cápita y sea parte de la explicación de este menor dinamismo de estas empresas. Entonces, en síntesis, la microempresa es un sector relevante porque tiene una participación significativa en el empleo. No podemos, cuando trabajamos en el sector de la empresa de menor tamaño, olvidarnos de este sujeto. Este es un sujeto específico, tiene su propia característica que tenemos que ir indagando, investigando a fondo. Tiene brechas salariales, brecha de escolaridad promedio, particularmente marcada respecto a la grande empresa, en el mundo de la formalidad, donde podemos estudiar la productividad propiamente tal, marcamos brechas muy significativas con la grande empresa y una persistencia de esta brecha a lo largo de los años. Y además hemos visto una distribución geográfica de este segmento, de la MIPYME, pero en particular de la MIPE o de la microempresa, como grafica esta lámina, que sugeriría una relación negativa, digamos, con el PIB per cápita de la región, casi a señalar que es uno de los factores que intervienen en el menor dinamismo de las regiones con bajo PIB per cápita. Esta es la foto que hemos intentado sacar de este universo sobre el cual ustedes razonan y estudian para, evidentemente, diseñar política de apoyo a las empresas, política de desarrollo productivo. Para ver qué pasa en el frente de las políticas de desarrollo productivo, hemos hecho varios tipos de estudios. En particular, hemos analizado políticas a lo largo de la emergencia de las pandemias, hemos analizado políticas de desarrollo productivo en temas específicos, en particular el tema digitales, y hemos intentado, y es lo que les quiero compartir en estas últimas láminas que le voy a presentar, hemos intentado hacer una foto amplia, pero también en profundidad de lo que pasa con la institucionalidad de desarrollo productivo, cómo se estructura, cuánto gasta, etcétera, en algunos países de la región, en particular Argentina, Chile y Colombia, como muestra probablemente no representativa. Aquí el tema de la configuración de la institucionalidad es clave y por lo tanto evidentemente cada país es una historia distinta, pero como una muestra de estas historias diferentes de cómo se interviene en el desarrollo productivo. Y acá les sintetizo los resultados de este último estudio. Evidentemente, si alguien de ustedes estuviera interesado en conocer alguna de las otras aproximaciones que hemos logrado sobre estos temas, en la otra investigación obviamente me preguntan, lo discutimos, lo conversamos en este espacio, en otro que estimen conveniente. En síntesis, hay algunos datos que puedo compartirles sobre una base de una investigación que hemos realizado en 17 entidades nacionales de Argentina, 18 de Chile, 11 de Colombia. En cuanto a los recursos no reembolsables, hemos estimado los montos
en el año 2019 en 0,47 puntos del PIB en Argentina, 0,5 de Chile, 0,43 de Colombia. Eh, es importante que tengan presente que la comparabilidad de estas cifras es relativa, siempre muy discutible. No hay información que sea de fácil acceso. La construcción de estos datos implica una revisión detallada de los programas de desarrollo productivo que financian las entidades que aquí están identificadas en Argentina, Chile y Colombia, que hemos estudiado en estos tres países, y obviamente la decisión de incluir o no incluir algún programa u otro es siempre algo arbitraria, por mucho que nosotros discutamos criterios generales para tener una comparabilidad de las informaciones, estos criterios tienden siempre a ser bastante subjetivos y por lo tanto cuestionables. Otra cosa que aparece es que hay distintos grados de concentración, o si prefieren, de dispersión de los esfuerzos fiscales. En particular, ahí se nota que en Colombia hay una concentración muy marcada de los recursos, hablo principalmente de los recursos no reembolsables, en las primeras tres instituciones analizadas, mucho menos en Chile, en una situación intermedia en el caso de Argentina. Y también son distintas, es distinto el abanico de instrumentos que se utilizan y la forma de utilizar estos instrumentos de desarrollo productivo. En Argentina predominan definitivamente los instrumentos selectivos. Selectivo significa que preseleccionan territorios, sujeto productivo, actores productivos o sectores productivos. En Colombia predominan definitivamente los instrumentos, los mecanismos no selectivos, que se llaman también transversales. En Chile nos enfrentamos en una situación intermedia. Es importante que le diga que esto reúne a todos los fondos no reembolsables, no solo lo que van a MIPYME, pero la estimación nuestra es que la gran mayoría de los fondos vayan en beneficio de la empresa de menor tamaño. Un rápido paso por los tres países, solo para marcar algunos datos significativos. Aquí el caso de Argentina, la distribución entre las principales instituciones de fomento que hemos analizado en el gráfico de la derecha, por lo que se refiere al gasto público, mientras que en la tabla de la izquierda ustedes ven que no es solo gasto público son subsidios no retornables. En el caso de Argentina, donde hemos estimado un esfuerzo fiscal del casi 2 puntos, 1,9 puntos del PIB, hay también un aporte muy significativo en términos de gasto tributario, que significa regímenes especiales para las empresas, para el desarrollo empresarial. En el caso de Chile, de nuevo el gráfico de la derecha muestra la distribución entre las principales instituciones, y ven la Corporación de Fomento de la Producción, el Servicio de Cooperación Técnica, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que son las primeras tres instituciones importantes. En el gráfico de la derecha ven cómo se distribuyen todos los recursos, que eran, como le digo, 0,47% del PIB en el año 2019, no retornable, entre gobierno nacional, GN significa gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. La parte preponderante de estos los recursos, el 94%, lo ejecuta el gobierno nacional, o sea, el conjunto de instituciones que pertenecen al gobierno nacional, y mientras los gobiernos regionales y locales tienen una participación mucho menos significativa. La última, a propósito de Colombia. Colombia marca el gráfico de la derecha una fuerte participación, un protagonismo central del Instituto de Capacitación que se llama SENA, y el gráfico de la izquierda marca una disminución en términos reales de los recursos en el plazo
observado en el periodo observado. Esto es el cuadro, un cuadro que por lo tanto nos indica, en el caso de Chile lo pudimos fotografar y cuantificar, que el esfuerzo preponderante realizado por las entidades nacionales de fomento, que operan en su mayoría a través de programas que se diseñan desde el nivel central de una forma igual para todo el país. Esta situación está en parte contrabalanceada por la presencia, por lo menos en el caso de Colombia y de Chile, de programas, perdón, de fondos regionales de desarrollo productivo cuya ejecución depende en cierta medida de los gobiernos intermedios, a los gobiernos, lo que se llaman gobiernos regionales en Chile, lo que son los gobiernos departamentales en Colombia, lo que serían la provincia de Argentina. Pero estamos hablando de fondos cuya entidad, cuyos montos, en ambos casos, en los dos países que hemos podido estudiar, Chile y Colombia, alcanzan probablemente no más del 10% de lo que son los montos ejecutados por las entidades nacionales. Voy a las conclusiones de esta reflexión, marcando algunas de las preguntas que tenemos en la cabeza y que se disparan a partir de este análisis. Primero, que las microempresas son un sujeto económico relevante, no parece difícil desmentirlo. El problema es que a partir de eso tenemos que preguntarnos qué política de desarrollo productivo tenemos que realizar para la microempresa, lo cual nos lleva a tener que hacer un esfuerzo de mayor profundidad de análisis, porque a nosotros nos interesa sobre todo identificar aquel segmento de este universo que sea sujeto posible de política de desarrollo productivo, o sea, de política orientada, para sintetizarlo, digamos, a la problemática de la productividad. Quindi come segmentiamo, come interpretiamo, come analizziamo con la informazione disponibile este universo. Segundo, en este universo en particular, si metemos a la microempresa, es inevitable que nos preocupemos de la informalidad, porque el 70% de estas empresas son informales, y tenemos que tratar el tema de la formalización de esta empresa, pero no tratarlo como muchas veces se hace, como si fuera un problema de trámite, sino entendiéndolo como parte de la política que es necesario impulsar para desarrollar la productividad de esta empresa. Lo digo de otra manera, el tema de la formalización desde nuestro punto de vista no es un problema de trámite, o por lo menos no exclusivamente de trámite, es un problema de productividad de las empresas. Y para atacar el tema de la formalización de las micro, que son la mayor, que concentran la mayor parte de la informalidad, tenemos que hacernos cargo de la productividad de la microempresa. Tercero, hacernos cargo de la productividad de la empresa de menor tamaño, pero especialmente de la micro, que conforman en términos numéricos el universo, el 90% del universo, insomma, una parte preponderante del universo de las empresas, aunque descartáramos aquellas que probablemente son de sobrevivencia y que por lo tanto tienen que ser atendidas con medidas efectivamente de tipo social, aunque nos concentráramos solo en el segmento que tiene capacidad productiva, que es efectivamente un segmento que podemos definir de empresa, de empresarialidad, con proyecciones de crecimiento, desarrollo, etcétera, es un universo que requiere cobertura amplia, o sea, política de cobertura masiva, que por lo tanto requieren de bajo costo, que tienen que adaptarse a las distintas realidades territoriales, donde el rol de los gobiernos intermedios y de los gobiernos locales es clave, porque tenemos que tener una capacidad de penetración capilar al territorio para entender, para conocer, entender la necesidad de esta empresa y diseñar políticas que sean adecuadas.
cuarto punto que nos representa un tema de reflexión clave es que a nosotros nos parece importante meter la microempresa en las reflexiones, pero evidentemente tenemos clarísimo que hay un segmento que son sobre todo las medianas empresas, pero también un segmento importante de las pequeñas que tienen necesidad y performance y potencialidades distintas, para lo cual se requieren política diferente, política de instrumentos de política diferente, y hay ahí una interrogante clave sobre cómo construimos una estrategia coherente entre las políticas que abarcan estos distintos segmentos, micro y pyme, para el desarrollo productivo. Y por último, y le pido disculpas si me pasé 5 minutos, nos parece clave preguntarnos de qué manera reforzar el rol de los gobiernos intermedios y locales, que son, nos parece, determinantes para diseñar y ejecutar políticas de desarrollo productivo con enfoques territoriales que tengan la capacidad de rescatar, de captar, de entender la diferencia de estas empresas, acercarse a este universo, entenderlo y actuar en forma eficaz con este universo en el marco de una coordinación multinivel, que es la coordinación entre nivel local, intermedio y nacional. Esta es la síntesis, pero haberle transmitido lo esencial de nuestra reflexión. Le devuelvo el micrófono para escuchar sus comentarios si todavía tenemos tiempo, y si no, le reitero nuestra interés y disponibilidad, más interés que disponibilidad, para dialogar con ustedes y recibir un poco sobre su retroalimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco Dini. Sumamente clarificador sus comentarios y su exposición. Por una cuestión de tiempos debemos finalizar lamentablemente esta comunicación, no sin antes agradecerle profundamente que haya participado de este foro junto a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a través de los organizadores, espero podamos mantenernos en contacto. Voy a compartirles la presentación, cualquier comentario es bienvenido. Perfecto, lo esperamos. Gracias. Entonces. Gracias. Abrazo grande a todos. Abrazo grande. Suerte. Bueno, hemos concluido entonces las diferentes sesiones de estos 3 días. En unos minutos nada más vamos al mensaje de cierre, a la conclusión de este foro.